La isla de Lanzarote emprendió una radical transformación en los años 60 y primera mitad de los 70 del pasado siglo, de la mano de José Ramírez Cerdá, presidiendo el Cabildo, y del artista César Manrique. Se produjo un extraordinario proceso de transición, evolucionando de un mundo tradicional, cerrado y hostil, a un mundo moderno, abierto y desconocido, que comenzaba a perfilarse. A principios de los años 60 se desencadenaron dos fracturas históricas en Lanzarote. Por un lado, una quiebra que condicionaría el proceso en su conjunto, una ruptura mental. Esa quiebra mental fue provocada por César Manrique, el artista que había salido de la isla, que había viajado y se había formado en el exterior, y también había conectado su sensibilidad con las tendencias y estéticas modernas, con una renovada y actualizada visión vanguardista del mundo, el polo opuesto de lo que sucedía en Lanzarote. El presidente del Cabildo le ofreció el gran lienzo que precisaba: una isla. Pero yo, sin embargo, tenía la certeza de que Lanzarote era una isla realmente mágica y con un paisaje fuera de catálogo, donde la gente todavía no lo entendía porque era totalmente abstracto, como muy moderno. Era un paisaje no catalogado. Se produjo una ruptura institucional impulsada por José Ramírez Cerdá al frente del Ayuntamiento de Arrecife primero y luego, en particular, encabezando el Cabildo de Lanzarote. Ambas rupturas tuvieron un desarrollo paralelo porque quienes las protagonizaron fueron siempre de la mano. Mi padre era una persona que cuando se empeñaba en hacer algo, él movía lo que fuese para conseguirlo. Yo creo que él hubo un momento en el que tuvo claro que el camino era el turismo. Esa visión de Pepín fue sorprendente, fue maravillosa. ¿Cómo es posible que Pepín cayera en la cuenta que en la cabeza de César estaba la solución para darle categoría a ese turismo que a su vez César estaba repitiendo y estaba... Era el hombre clave, era César. César y Pepín eran personas con un carácter muy distinto, pero desde niños habían cultivado una amistad sin fisuras. Les unían rasgos que hicieron posible las transformaciones que promovieron. Mi abuela me contaba que desde siendo muy pequeñitos, ellos se llevaban muy bien, que siempre estaban juntos, que era una persona más bien introvertida, y César era una persona muy espontánea, muy abierta, entusiasta, que creaba enorme ilusión. Es lo que realmente se llama verdadera amistad, ¿no? Cuando yo era pequeño, sentía una pequeña tristeza y no complejo, porque nunca he tenido complejos de nada, pero más bien tristeza de niño, de cuando yo iba a Las Palmas. Me acuerdo que de la gente de Lanzarote se reía todo el mundo. Lanzarote era como la cenicienta de las Islas Canarias. Era como una isla maldita donde la gente se reía por pensar que allí no había sino camellos y miseria. Yo creo que su ida a Nueva York es lo que a él le hace reafirmarse. Allí es cuando se da cuenta de que aquellas cosas que le había pensado, que le había soñado, ¿no?, y que él creía que era posible realizar, que estaba más allá de los lienzos y de sus cuadros, era posible hacerlo y que estaba en lo cierto. Yo creo que su ida a Nueva York es lo que a él le hace reafirmarse. Entonces yo, teniendo esta seguridad de lo que estaba viendo y pensándolo en Nueva York, siempre tenía la nostalgia del regreso para poder luchar por mi isla y hacerle comprender, no solamente a los canarios, sino al mundo, que Lanzarote tenía la vulcanología más importante de la historia de la vulcanología y un paisaje absolutamente fuera de serie, con una agricultura única en el mundo, con una arquitectura popular de una belleza extraordinaria por su humildad, etcétera, etcétera. Ambos se sentían fascinados por su isla, comprometidos con su presente y sobre todo con su futuro, y estuvieron unidos por una robusta confianza mutua, rodeados de colaboradores valiosos a los que formaron y supieron aglutinar en torno a un objetivo común al servicio de un Lanzarote inédito. Sí se hizo, porque en tan pocos años Lanzarote dio un salto hacia arriba. Y trabajamos en equipo. Y el equipo éramos 5. Era don José Ramírez, César, don Antonio Álvarez Rodríguez, que era el vicepresidente, Soto y yo, no había más. Salíamos los sábados
Y todos los sábados íbamos al Jameo, íbamos a la Montaña del Fuego, el equipo completo. Antonio Álvarez era el vicepresidente del Cabildo, él nació en Santander, pero era un hombre de izquierda, ¿no? Por motivo político se vio obligado a venir a Lanzarote. Era una persona muy culta, muy preparada, con una ansia enorme de saber. Esta conjunción de estas personas, ¿no? Creo que esto fue clave para, si no entender, sí comprender a César. Con Pepín Ramírez, que era el presidente del Cabildo, que era amigo mío, y gracias a Pepín me hizo caso y por eso se pudieron producir todos los Jameos del Agua, el Mirador del Río, el Parque Nacional de Timanfaya, etcétera, ¿no? Pero después llegó César y cuando dijo, esto hay que arreglarlo, esto es la mejor sala de fiesta del mundo, que nos quedábamos mirando unos para otros como si estuviera diciendo una locura, César. Y todo eso vino entre César y Pepín Ramírez. Y yo creo que todo eso también el presidente se ganó a todo el personal, que el personal trabajaba yo creo que más que si estuviera trabajando en su finca, vamos. Pues ese equipo, con todos los obreros, éramos como si fuera una familia, ¿sí? Yo, si admiro a un hombre en la función pública, es por los hombres que tienen que decir muy pocas palabras, pero que ejecutan las cosas. Don José Ramírez decía una cosa que fue siempre no hay política si no hay eficacia. José Ramírez encarnó la figura de un administrador recto y eficiente. Desde el primer momento impulsó el saneamiento económico y moral del Cabildo. Fue fundamental el empuje que imprimió a la obra pública, a la red de comunicaciones y en especial a las carreteras. Las carreteras todas eran de tierra. Solo estaban asfaltadas de Arrecife a Tía, que ni siquiera cruzaba el pueblo, sino se quedaba a mitad del pueblo de Tía. De Arrecife a Mosaga y de Arrecife a Nazaret. No llegaba a Teguise. Lo demás, en toda Lanzarote, era tierra. Y había mucha gente que decía que los coches de Lanzarote eran proporción a chorro. Pero era por eso, porque largaba mucha tierra para atrás, ¿sabes? Suprimir todos los anuncios publicitarios en el paisaje, que yo creo que ha sido el primer lugar de Europa donde se ha producido esto. Claro, los publicitarios me odiaron todos, claro, pero yo, sin embargo, con palas mecánicas por la noche íbamos y destruíamos todo, y luego Pepín Ramírez, el presidente del Cabildo, decía que vengan a hablar conmigo, ir mentalizando poco a poco, y hoy está todo el mundo mentalizado para que no haya un solo anuncio en toda la isla de Lanzarote. Estaba viendo Lanzarote con una mirada moderna, con originalidad, con anticipación y madurez artística. Ramírez Cerdá convirtió esa visión en acción política y la integró en un sistema mayor de transformación de la isla, de administración y de toma de decisiones propias que constituyen un modelo singular del que fue artífice responsable. Hablé con el presidente del Cabildo, donde empecé a convencerlo de lo que esto significaba, aunque no me lo creía de todas maneras. Me costó bastante trabajo convencerlo hasta que empezamos a trabajar de una manera experimental en los Jameos del Agua. En los inicios se iniciaron con propio dinero del propio Cabildo, es decir, no se recibían dinero desde fuera de la administración, porque no se confiaba en ello. Llegaban alguna personalidad de Lanzarote y Pepín Ramírez, que ha hecho lo que no ha hecho nadie por Lanzarote, llevaba a las autoridades para que empezaran a ver lo que se tenía ya en embrión. Y no, para Pepín fue una sorpresa los piropos que le decían, diciendo que aquello era de una enorme belleza. César creía en la cualidad estética de Lanzarote y adivinó un futuro especial para la isla. Vio la isla y luego, con Pepín y gracias a Pepín, la isla lo vio a él. Ese es el mérito político de José Ramírez Cerdá y esa fue la suerte de César Manrique como artista. De alguna manera, Pepín puso la isla en sus manos y tras pensarla y moldearla,
César le devolvió a Pepín y por consiguiente al pueblo de Lanzarote una Lanzarote nueva, de extraordinario valor añadido, la isla del futuro. De manera que Pepín fue una persona absolutamente excepcional que yo creo que el pueblo de Lanzarote no le ha agradecido lo suficiente. César le transmitió la semilla de una revolución que Pepín Ramírez supo reconocer y convertir en un proyecto político propio, gestionándolo con un extraordinario sentido de la responsabilidad, la dedicación y la perspicacia política. Tuvo el acierto de confiar en Manrique cuando nadie intuía lo que César veía y de la manera particular en que César lo veía. César Manrique y José Ramírez Cerdá encausaron una extraordinaria operación de capitalización de Lanzarote, una patrimonialización cultural, paisajística, moderna, por encima de lo puramente monetario. Puede decirse que aportaron a la isla una segunda naturaleza. Se fomentó una cultura social en relación con la estética, el cuidado del paisaje y la arquitectura popular, que con los años y las dificultades provocadas por la masificación turística, evolucionó hacia una pionera cultura del territorio basada en el control del crecimiento y la sostenibilidad. En aquel pasado cercano están contenidas la realidad y las posibilidades del presente, a pesar de las desviaciones y las pérdidas acumuladas en el camino.